Un buen día para todos los hermanos y las hermanas de la comunidad A Jesús por María. Les habla Walter Ortiz y en este momento quiero presentarles un complemento a la palabra que el Señor nos daba ayer, estando con las puertas cerradas, que tuvimos el privilegio de escucharlo del Padre Pablo Bustamante y quiero hacer con ustedes un pequeño repaso. Vamos a pasar las palabras que el Padre nos daba ayer en su prédica, y en torno a esta palabra vamos a hacer un análisis y a complementar esta palabra que el Señor nos daba ayer. Escuchemos a continuación. Muy buenos días a todos y qué alegría estar en esta asamblea virtual. Hace muchos años, cuando uno se imaginaba las cosas, eso era como un sueño. Y vea, hoy estamos ante una realidad que a todos nos está tocando y es una realidad que de una u otra manera nos está enseñando. Estamos viviendo un momento privilegiado. Dice la palabra que ahí donde están dos o más de dos reunidos en su nombre, ahí Él está en medio de nosotros. Amén. Traspasando muros, traspasando fronteras, traspasando todas estas realidades, Él está aquí en medio de nosotros. Él se hace presente aún en esta realidad con más fuerza, con las puertas cerradas. Un saludo muy especial en este tiempo pascual. Esta Pascua y lo que fue la Semana Santa ha sido para nosotros un momento súper privilegiado, un momento maravilloso. Hemos estado con las puertas cerradas esperando que, como dice el libro del Éxodo, pase aquel ángel exterminador que tocaba y mataba a los primogénitos. Pero aquellos que estaban con la sangre en sus puertas, ese ángel pasaba de largo, porque allí estaban aquellos que habían lavado, que habían protegido su vida en esa sangre preciosa. Ha sido maravilloso, de verdad que a pesar de las tristezas que nosotros estamos observando en el mundo, a pesar de todas las deficiencias y a pesar de todas estas situaciones, Dios ha sido grande con nosotros y debemos estar alegres. Nosotros hemos sencillamente escuchado la voz del Señor. Hemos escuchado su grito desde la montaña, ese grito del Señor. Miren, bajen, miren a mi pueblo cómo está. Y al mismo tiempo nosotros estamos respondiéndole a Él. Pues qué bueno que nos podamos en esta mañana reunir. Qué bueno que podamos nosotros acercarnos a la palabra de Dios como es costumbre y poder alimentarnos de ella. Tu palabra, Señor, es espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Pues muy bien, ¿por dónde podríamos nosotros iniciar este bello encuentro, esta bella meditación? Y yo creo que Dios mismo ha suscitado en medio de nosotros este momento privilegiado de Pascua. Quiero tomar para reflexión esa mañana los relatos de las apariciones del Señor, los relatos de las primeras apariciones del Señor, las que ocurrieron el primer día de la semana, ese primer domingo, el domingo del amor. Y allí tenemos en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan, tenemos ese pasaje maravilloso, tan real para nosotros en ese momento. Dice allí el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19. Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: paz a ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Palabra del Señor. Pues eso es lo que yo quiero meditar con ustedes esta mañana. Hemos escuchado durante días los relatos de la resurrección del Señor, los relatos maravillosos de cómo encontramos ese sepulcro vacío,
de cómo el Señor se hace presente en el camino, de cómo lo van a reconocer al partir el pan, de cómo Él va a hacer que esa tristeza y ese dolor por la pérdida de su amado encuentre la alegría de esa resurrección. Miren mis manos, soy yo el Señor, no tengan miedo. Pues bien, entremos nosotros en esta mañana a meditar este maravilloso pasaje y pidámosle la luz del Espíritu Santo. Yo sé que ustedes en sus hogares de pronto tienen ruidos exteriores, de pronto en sus hogares está la cocina, está el teléfono, están algunas cosas que de pronto los distraen, de pronto los ruidos de las otras personas que de pronto estén por ahí. Pero yo le pido a Dios Espíritu Santo que en esta mañana ustedes y yo podamos pedir a ese Espíritu Santo que llegue a lo profundo de nuestro corazón, que llegue a lo profundo de nuestro ser, que llegue allí a lo más profundo de nuestra alma. Al Espíritu Santo le solemos llamar el dulce huésped del alma. Qué expresión tan bonita, el dulce huésped del alma, el descanso de nuestro esfuerzo, la tregua en el duro trabajo, la brisa en las horas de fuego. A ese Espíritu Santo es que nosotros le vamos a pedir perfectamente en esta mañana que nos acompañe, que nos guíe y que nos dé su luz. No tengamos reparo, y repito, no tengamos reparo en todos esos ruidos exteriores que en este momento tenemos. Son muchos los ruidos que nosotros estamos escuchando, pero sin embargo allí en cada uno de sus hogares yo los invito para que no nos dejemos distraer por esos ruidos, no nos dejemos distraer por las personas que de pronto están en otras actividades, sino que nosotros concentrémonos en ese momento maravilloso. Estaban con las puertas cerradas. Así estamos nosotros, con las puertas cerradas. Y estamos con esas puertas cerradas por esta cuarentena. Pero es la misma situación que estaba viviendo ese pueblo de Israel, que estaban con las puertas cerradas. Dios escuchó su grito. Dios escuchó el grito y el lamento de su pueblo. Dios escuchó lo que le estaba aconteciendo a su pueblo. Ese pueblo que había caído en la esclavitud, ese pueblo que había caído desafortunadamente en eso, había caído en la opresión, había caído en el dolor, había caído en esas situaciones tristes y dolorosas. Muchos ruidos, repito, estaban a su alrededor. Los egipcios los estaban maltratando, los estaban esclavizando y sencillamente allí, en medio de esa situación, el pueblo clamó al Señor. Mira a nuestros opresores, mira nuestra situación, mira lo que nos está aconteciendo. Mira el pueblo cómo está sufriendo. Mira el pueblo cómo está sencillamente padeciendo. Escucha nuestro grito. Hoy precisamente en el Salmo de este día dice, si uno grita al Señor, Él lo escucha. Si uno grita al Señor, Él lo escucha. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que tener mucha cuidado. Cuando uno grita, el Señor lo escucha. Prestarle atención a eso. Sobre todo, repito, cuando hay tanto ruido alrededor, cuando escuchamos voces al fondo, cuando no prestamos atención a la voz de Dios, cuando sencillamente las cosas que están a nuestro alrededor nos distraen, allí uno tiene que entrar nuevamente dentro, allí, a la casa interior. Cuando uno grita, el Señor lo escucha. Y estaba el pueblo de Israel con las puertas cerradas, como nosotros, con miedos, con temores, con angustias. Estaba con dolor, con sufrimiento. Ya habían acontecido las plagas. Estábamos esperando la última plaga. Y sin embargo, allí, en medio de todo eso, el Señor les da esperanza. En medio de todo eso, el Señor va a poner su mano sobre ellos y los va a librar. En ese momento en el que estamos viviendo nosotros es un momento privilegiado también para ver la acción de Dios. Al llegar la noche, nos ha llegado una noche. Ustedes y yo estamos viviendo una noche que es la noche del sufrimiento, la noche de la incertidumbre,
Ha llegado a nosotros la noche oscura, como dirá San Juan de la Cruz, en una noche oscura, en ansias, en amores inflamadas. En esas noches oscuras es cuando nosotros descubrimos realmente el amado que viene a protegernos. No tengan miedo, soy yo el Señor. No tengan miedo, soy yo el Señor. ¿No les parece maravilloso? La palabra de Dios por estos días ha generado en nosotros mayor sensibilidad. La palabra de Dios en estos días ha respondido de manera maravillosa a esto que nos está aconteciendo. Nunca como antes hemos tenido la posibilidad de que esa palabra de Dios sea ese bálsamo, ese vaso con agua que viene a calmar nuestra sed, ese bálsamo que colocado sobre nuestro cuerpo calma nuestras heridas. La palabra de Dios ha sido maravillosa estos días. En medio de esta noche, al llegar la noche, cuando todo mundo, el mundo, no todo mundo, sino el mundo, muchas veces tiene esa visión catastrófica, esto se acabó, todo esto. Sin embargo, allí, en esa noche, estamos esperando el nuevo amanecer, ese nuevo amanecer. Y ese nuevo amanecer es lo que hicieron las mujeres muy de mañana al ir al sepulcro. A mí me ha llamado poderosamente la atención de eso. Muchos siguen yendo al sepulcro, que va a estar vacío, pero van con los ungüentos y van con todo esto esperando encontrar al muerto, al que está ahí en el sepulcro. Y sin embargo el Señor nos va a dar esa grandiosa alegría. No está aquí, no está aquí, ha resucitado, ha resucitado. El Señor ha resucitado, ha resucitado. Y entonces en esa noche de preocupación, en esa noche de angustia, en esa noche cuando se cierran las puertas, esa noche cuando ya vienen los temores, es allí donde el Señor viene a estar con nosotros, se va a hacer presente. Oye, ¿no les parece bonito y maravilloso que ahora mismo en nuestros hogares, con las puertas cerradas, estamos como los apóstoles? Estábamos con esos miedos, estábamos con esos temores. Los judíos nos estaban persiguiendo. Nos están persiguiendo por las redes, nos están persiguiendo por todas partes. Y sin embargo, el Señor va a ser capaz de franquear esos obstáculos y se va a hacer presente delante de nosotros diciéndonos, soy yo el Señor, les traigo la paz. La noche, qué hermoso es, al llegar la noche. Sin embargo, esa noche va a juntarse con esa hermosa mañana de resurrección. Al llegar la mañana, ese mismo día, el primero de la semana, ¿cuántos primeros de la semana hemos vivido ahora con estas cuestiones de la virtualidad? El primer día de la semana en nuestros hogares lo hemos vivido maravilloso. Estos domingos, hemos vivido estos primeros días de la semana, viviendo la Eucaristía, viviendo la alegría del amor, la alegría de no está muerto, ha resucitado. Y es allí donde yo quiero llegar con esta palabra de esperanza, esta palabra de alegría, en medio de todo eso. No podemos que buscar alegrías exteriores, no tenemos que buscar sencillamente esas alegrías pasajeras. Encontremos la verdadera alegría. Ya hace unos años, el Papa Francisco en ese documento maravilloso, no nos dejemos robar la alegría. No nos dejemos robar la alegría que el mundo nos quiere robar, porque la alegría va de la mano con la esperanza y el Señor triunfará y el Señor nos llevará a la victoria. Qué expresión tan bonita, ¿no? El Señor triunfará con nosotros. Nuestro Señor va delante de nosotros. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? El Señor va por delante de nosotros. El Señor va delante de nosotros. Como esa columna de nube, el Señor va delante de por nosotros. Y en la noche el Señor va delante de nosotros. O sea que para el Señor no hay oscuridad. Somos nosotros los que hemos dejado que las tinieblas vengan sobre nosotros. ¿Se acuerdan el día de ayer, el Evangelio? En el Evangelio del día de ayer dijo, vino la luz y los suyos la rechazaron. No hay peor tiniebla que cerrar los ojos y no ver con claridad lo que hay a nuestro alrededor. Eso sería una buena cosa para nosotros. No hay peor tiniebla que cerrar los ojos. Cerrar nuestros ojos. Y es que cerramos nuestros ojos a no ver esta realidad, que en medio de todo eso estamos viendo una luz maravillosa.
En medio de todas estas contrariedades que estamos viviendo, hay una luz maravillosa. Es la luz de la esperanza. El Señor se hace presente el primer día. ¿Cómo se está haciendo presente en tu casa? ¿De qué manera se está haciendo presente cada día en tu hogar? En medio de ustedes, ¿han visto las obras de Dios? ¿Han visto su misericordia? No estoy diciendo lo trágico de las noticias, no estoy diciendo, no, sino estoy diciendo, viendo la mano de Dios, que a pesar de todos esos falsos profetas, de la tristeza y la desesperanza, el Señor se hace presente en medio de nosotros y nos dice, no tengan miedo, les traigo la paz. La paz. ¿Qué es la paz? Cuando nosotros miramos en el libro, en la Sagrada Escritura, miramos lo que significa la palabra shalom. Bien, en este momento el Padre quedaba en un concepto que es muy importante, que lo vamos a analizar en unos minutos, que es la palabra shalom. La palabra shalom es una palabra utilizada comúnmente para expresar a los demás el deseo de la paz. Pero hay algo importante que resaltar, y es que la paz, como la entendemos de manera superficial en el mundo, es la ausencia de guerra. Pero les cuento y les quiero plantear de una manera especial lo que la palabra paz significa en la palabra de Dios, la misma palabra de Dios, y es lo siguiente. La palabra paz no es una traducción directa de shalom, que es lo que normalmente escuchamos en nuestras comunidades, sino que la palabra shalom viene a hablar de un concepto mucho más compuesto. La palabra shalom, además de paz, que también es lo que quiere decir, pero solo es una parte de todas las que significa. Por ejemplo, otra de las traducciones, o digámoslo así, una de las palabras que más se asemeja a traducir shalom es la palabra completo, completo o terminado. ¿Terminado en qué sentido? Quiere decir que la palabra shalom se utilizaba cuando había una obra inconclusa, cuando había una obra rota. El shalom era cuando se llegaba a completar esa obra, cuando a lo mejor en una de las estructuras, por ejemplo, cuando en el Antiguo Testamento se quería construir el templo, el shalom que se le dio a ese templo fue el terminar esa obra, el terminar ese último ladrillo, el terminar esos últimos detalles que quedaban para que ese templo fuera completo. Y en ese sentido, shalom también nos viene a hablar de una plenitud. La plenitud de cuando tú y yo estamos unidos a un ser especial, que ese ser especial es la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Shalom viene a hablar no solamente de que algo está completo y terminado, sino también de la plenitud. Cuando algo está completo, cuando está realizado, hay una sensación de plenitud, y a esa plenitud es a la que también se refiere la palabra shalom. Y buscando así como más palabras que también significa shalom, está la palabra bienestar. Entonces, cuando tú dices que algo está completo, está terminado, que hay una plenitud en ello, esto es sinónimo también de bienestar. Así que cuando tú y yo deseamos a nuestro hermano, cuando deseamos a nuestra hermana, una palabra de shalom viene a ser un deseo no solo de paz, sino que haya un bienestar, haya una plenitud. Y es cierto que a veces no somos conscientes de todo lo que deseamos cuando decimos la palabra shalom. Jesús viene a ser ese shalom. Del Antiguo Testamento venimos y vemos que la relación de Dios y de los humanos está destruida, y esto se evidencia en lo que pasó con el arca de Noé, ¿verdad? En donde Dios hace un diluvio, donde Dios tiempo más tarde viene a liberar a Egipto, y hay una relación fracturada, donde el pueblo en vez de escuchar a su líder
cuando bajaba de la montaña, el pueblo estaba en idolatría, el pueblo estaba en otras cosas. Había una relación totalmente fracturada, en donde Dios estaba buscando el corazón del pueblo, pero el pueblo se alejaba, siempre se alejaba. Jesús viene a ser ese shalom entre la relación de Dios el Padre y los humanos. Jesús viene a restaurar, a terminar, a completar, a dar la plenitud, el bienestar entre esa relación. Jesús es ese shalom porque nos damos cuenta en el capítulo de Juan 20:19 lo que nos hablaba el Padre, y es que Jesús, después de su muerte, viene a encontrarse nuevamente, ya no muerto, sino resucitado. Viene a encontrarse nuevamente, y ellos, lo curioso es que ellos estaban cerrados, y Jesús llega en un estado que es un estado de gloria. ¿Por qué lo digo? Es un estado que seguramente para nosotros no es algo físico, sino que es algo entre lo espiritual y lo corporal. Y estaban las puertas cerradas y Jesús entra. Jesús entró. Fíjense que nunca dice se abrieron las puertas. Jesús, en su estado de gloria, entra, rompiendo todos los esquemas del hombre, en donde, pero ¿cómo así? Si estaba cerrado, ¿cómo así que entró? No, Jesús viene a romper con su shalom, viene a romper los esquemas de nosotros. Ahora te pregunto y te invito a que reflexiones, ¿cuáles son los esquemas que no nos están dejando entender la obra de Dios en nuestras vidas? ¿Cuáles son esos esquemas que a lo mejor nos quitan la fe, nos quitan la paz y nos llenan de miedo? Ahí dice la palabra que los apóstoles estaban llenos de miedo, estaban siendo perseguidos. Solo imaginemos por un momento cómo estaban ellos después de que Jesús, con todas las promesas que dio, cómo estaban los apóstoles. Estaban llenos de miedo, llenos de frustración, llenos de desesperanza. Pero Jesús viene a aparecerse delante de ellos en un estado diciéndoles: yo estoy aquí. Y ahí, cuando se aparece delante de ellos, Él dice algo que reitera en la palabra y lo dice 3 veces. Dice: la paz esté con ustedes. Y esa paz que Él vino a darles es una paz que es el cumplimiento de varias veces, de varias promesas que incluso en el Antiguo Testamento se viene a confirmar. Por ejemplo, en Isaías 52:17, vamos a escuchar, 52:7, viene a decir lo siguiente: pues esto dice el Señor, yo haré correr por ella como un río la paz. Yo haré correr por ella como un río la paz. Esto no es poco. Yo no sé si podemos entender el lenguaje de lo que quiere decir el profeta. Y dice: y como torrente desbordado la gloria de las naciones. Sus lactantes serán llevados en brazos y acariciados sobre las rodillas, como a un hijo a quien consuela su madre. Así yo os consolaré a vosotros. Por Jerusalén seréis consolados. Imagino en ese momento cuando Jesús llega en su estado de gloria. Puedo imaginarme a Jesús pensando en los apóstoles como sus hijos, como consolando ese momento de desolación, ese momento de desesperanza, ese momento donde tantas, seguramente tenían la sensación de que tantas promesas fueron rotas. Pero la profecía se cumple, la profecía de Isaías se cumple. Y en el Nuevo Testamento, unos capítulos antes de este episodio del resucitado, en Juan 14:27, viene a contarnos: la mujer cuando está en parto se siente angustiada, porque ha llegado su hora, pero cuando ya ha dado a luz al niño, no se recuerda más de la angustia
por la alegría de que ha nacido un hombre en el mundo. Así también vosotros estáis tristes ahora, pero yo os veré otra vez, y vuestro corazón se alegrará, y nadie os quitará ya vuestra alegría. Qué hermoso es este pensamiento y esto que viene a ser una profecía que les da Jesús a los apóstoles. Y para terminar esta pequeña reflexión, quiero que vayamos al capítulo que nos presentaba el Padre, que era Juan capítulo 20, versículo 19 en adelante. Y dice, leo desde el versículo 20, dice, y les enseñó las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Él repitió, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así os envío yo a vosotros. Esta es la clave. Creo que este es el culmen, porque Jesús dice la paz a vosotros, pero Jesús no se queda en que nos quedamos en ese momento de paz, en esa alegría que por supuesto nos llena de plenitud, sino que esta paz que Él nos da debemos darla a los demás. Esta paz, el evangelio es inconcluso, el evangelio es incoherente si lo pensamos simplemente en una paz personal. Jesús viene a decir claramente, como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros. Y aquí está hablando de esa paz, de esa dicha, de esa alegría que nosotros debemos darle a los demás. El evangelio se completa cuando Jesús dice, haced discípulos y enviad a todas las naciones el evangelio que ustedes han recibido. De esta manera concluimos y deseo que la paz del Señor esté con ustedes. En nombre de la comunidad Jesús por María, que la paz del Señor esté con ustedes y que esta paz pueda ser una paz distinta, una paz que construye sobre lo destruido, que fue la paz que vino a dar Jesús cuando se presentó allí delante de los discípulos. Esa paz que va a dar una plenitud, esa paz que no es como la del mundo. Los dejamos con un mensaje que el Padre Pablo ayer, al finalizar la transmisión en la que se nos cortó, el Padre Pablo nos envió muy amablemente este saludo para todos y de conclusión de su mensaje del día de ayer. Dios los bendiga. Esta mañana tuvimos la oportunidad de estar compartiendo ese bello conversatorio, ese bello encuentro del Señor que se hace presente cuando las puertas están cerradas. Y les decía lo importante que es para cada uno de nosotros entender que el Señor se hace presente en medio de nosotros y nos trae su paz. No tengáis miedo, les traigo la paz. Y esa paz que decíamos que no es simplemente una paz que nos da la tranquilidad de no tener dificultades en el orden económico o dificultades en el orden emocional, sino que la paz que nos trae Cristo va mucho más allá de eso. Es una paz completa, la paz que supera todo temor, la paz que supera todos esos miedos en medio de estas circunstancias de las puertas cerradas. Por eso yo quiero invitarlos a cada uno de ustedes para que tengan presente, el Señor está presente. Que nuestro encuentro lo podamos volver a tener en otra oportunidad, ya con mejores herramientas que nos ayuden a vivir este momento maravilloso que el Señor nos da en esta nuestra historia. No tengáis miedo, nos dice el Señor, no tengáis miedo. En medio de esa oscuridad, en medio de la noche, recordemos siempre esa frase que nos viene para el momento. Cuando la noche está más oscura es cuando se está acercando el amanecer. Y en medio de ese amanecer, el primer día de la semana, el Señor se hace presente y nos dice, les traigo la paz. No tengáis miedo, soy yo el Señor. Que el Señor sea nuestra alegría. Que vivamos en este tiempo de oración. Debemos vivir este tiempo maravilloso de oración, porque ya nos estamos preparando para Pentecostés. Estaban todos reunidos, dice la palabra de Dios, con las puertas cerradas, estaban en oración María con los apóstoles, y viene el Espíritu Santo, y con su luz, con ese fuego que transforma,
provoca en ellos, sencillamente provoca y transforma esos corazones para que vivan ese encuentro con el Señor. Dios los bendiga. Estamos unidos en la oración. Que el Señor sea nuestra alegría y nuestra compañía. Y que Dios Todopoderoso, el que es nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.